Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido inicio de semana. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Continuamos con el estudio sobre la impactante historia de Abraham. Y si tuviéramos que resumir la historia de Abraham en una sola palabra, probablemente sería confianza. Desde el momento en que Dios lo llamó a salir de su tierra hasta el instante en que levantó el cuchillo para sacrificar a Isaac, Abraham vivió una vida marcada por la fe en las promesas de un Dios invisible. Pero, ¿qué mensaje nos deja su historia? ¿Cómo puede un relato de hace miles de años seguir hablando en nuestros corazones hoy? La respuesta es más relevante de lo que imaginamos. El primer mensaje es que la fe requiere acción. En Génesis 12:4 leemos: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Noten la sencillez de la frase: y se fue. No hubo largas explicaciones ni garantías, solo un llamado y una respuesta. ¿No nos pasa lo mismo a nosotros? Dios nos llama a confiar, a avanzar, aunque no veamos el fin del camino. Y sin embargo, ¿cuántas veces nos quedamos paralizados esperando entenderlo todo antes de dar un paso? La historia de Abraham nos enseña que la fe no consiste en tener todas las respuestas, sino en obedecer a pesar de las dudas. El segundo mensaje es que la fe implica sacrificio. La prueba más grande de Abraham llegó en Génesis 22, 9 y 10. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Imaginen ese momento, el silencio del monte Moriah, el sonido del viento entre los árboles, el corazón de Abraham latiendo con fuerza. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de dar un paso así? Y sin embargo, aquí encontramos el núcleo del mensaje. La verdadera fe confía incluso cuando duele. Dios no busca nuestro sufrimiento, pero sí nuestra disposición a ponerlo a Él por encima de todo. El tercer mensaje es que Dios siempre provee. Justo cuando Abraham levantó el cuchillo, Dios intervino. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado por sus cuernos en un zarzal. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Esto lo podemos ver en Génesis 22:13. ¿Pueden imaginarse el alivio de Abraham en ese instante? Pero aquí hay algo más profundo. El carnero significa la provisión de Dios en el momento exacto, no antes, no después, sino en el momento preciso. ¿No es así también en nuestras vidas? A veces pensamos que Dios llega tarde, pero su provisión siempre llega en el momento justo. Ahora bien, podría surgir la pregunta: ¿por qué Dios permite pruebas tan difíciles? He leído que en las culturas antiguas, las pruebas eran vistas como un medio para demostrar el carácter y la virtud de una persona. Y en cierto sentido, Dios usa las pruebas para revelar la calidad de nuestra fe, no porque Él necesite saberlo, sino porque nosotros necesitamos verlo. Samuel Escobar, un reconocido teólogo latinoamericano, ha enfatizado en sus escritos la importancia de una fe activa y comprometida en medio de las adversidades. En su ponencia, Responsabilidad Social de la Iglesia, presenta en el primer Congreso Latinoamericano de Evangelización
en 1969, Escobar destacó que la madurez cristiana se refleja en la capacidad de la iglesia para enfrentar los desafíos sociales de su tiempo. ¿Y no es eso lo que vivimos todos en algún momento? La pérdida de un ser querido, la enfermedad, la incertidumbre financiera, momentos donde parece que Dios guarda silencio. Y sin embargo, la historia de Abraham nos recuerda que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. Cada paso en el monte Moriah, cada noche bajo las estrellas esperando el cumplimiento de la promesa, cada lágrima derramada en silencio, todo formaba parte de un plan mayor. Y aquí llegamos al corazón del mensaje. La historia de Abraham nos invita a confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando nuestra lógica no puede comprenderlo. Porque si Abraham, un hombre con dudas y temores, pudo llegar a ser llamado amigo de Dios, esto lo podemos ver en Santiago 2:23, entonces nosotros también podemos caminar en fe, sabiendo que Dios nunca nos pedirá más de lo que podemos dar, y que al final del camino siempre encontraremos su provisión. La historia de Abraham no es solo un relato antiguo, es un espejo en el que nosotros hoy podemos ver reflejada nuestra propia vida. Desde el llamado inicial en Génesis 12 hasta la prueba en el monte Moriah, cada paso que Abraham dio nos recuerda que la fe no es ausencia de dudas, sino la decisión de confiar a pesar de ellas. Y quizás ese sea el mensaje más profundo de su historia, confiar en Dios aun cuando no entendemos su plan. ¿No es cierto que todos enfrentamos momentos donde Dios nos pide dar un paso sin mostrarnos el final del camino? Puede ser un cambio de trabajo, una decisión familiar o incluso un desafío de salud. Y en esos momentos nos encontramos en la misma encrucijada que Abraham. ¿Obedecemos o nos quedamos donde estamos? Pero si algo nos enseña su vida es que cada paso de fe abre la puerta a algo mayor. Porque si Abraham no hubiera salido de Ur, nunca habría conocido las bendiciones que Dios tenía para él. Y si no hubiese subido al monte Moriah, nunca habría visto la provisión de Dios de manera tan personal. Sin embargo, la historia de Abraham también nos recuerda que la fe no siempre significa recibir lo que esperamos. En Hebreos 11:13 leemos: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿No es eso impactante? Abraham murió sin ver el cumplimiento completo de las promesas de Dios, y aún así su fe nunca flaqueó. ¿Por qué? Porque comprendió que la verdadera recompensa de la fe no está en lo que recibimos, sino en la relación que desarrollamos con Dios. Tal vez algunos se pregunten, ¿y si mi fe no es tan fuerte como la de Abraham? Es una pregunta honesta, pero recordemos que Abraham también tuvo sus momentos de duda. Mintió en Egipto, trató de ayudar a Dios teniendo un hijo con Agar, y se rió cuando Dios le prometió un hijo a su avanzada edad. Y a pesar de todo, Dios lo llamó amigo de Dios, en Santiago 2:23. ¿No es eso alentador? Saber que nuestra fe no tiene que ser perfecta para que Dios obre en nosotros. Solo necesita ser genuina. Además, no podemos olvidar el impacto eterno de la vida de Abraham, porque su fe no solo afectó su propia vida, sino que abrió la puerta para la venida de Jesucristo. En Gálatas 3:29, Pablo escribe: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Se dan cuenta? La historia de Abraham no terminó con él. Su fe sigue impactando nuestras vidas hoy. Y si su obediencia pudo cambiar el curso de la historia, que no podrá hacer Dios a través de nuestra fe, por pequeña que nos parezca. Entonces la pregunta final es esta: ¿estamos dispuestos a confiar en Dios como lo hizo Abraham? Y hasta aquí esta enseñanza. Mil bendiciones para todos. Que tengan una bendecida semana.